Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Vargas y esta es la parte número 5 del libro Maestría de Robert Greene. Capítulo 1. Descubre tu llamado, tu tarea en la vida. Posees una fuerza interior que te guía a tu tarea en la vida. Lo que estás destinado a cumplir en el tiempo de tu existencia. En la infancia, esta fuerza era clara para ti. Te dirigía a actividades y temas acordes con tus inclinaciones naturales que despertaban una curiosidad honda y primaria. En años posteriores, esa fuerza tiende a aparecer y desaparecer a medida que haces más caso a tus padres y compañeros, a las ansiedades diarias que te desgastan. Esa puede ser la fuente de tu infelicidad, tu falta de contacto con lo que eres y lo que te vuelve único. El primer paso a la maestría siempre es interno, saber quién eres y recuperar esa fuerza innata. Una vez resuelto esto, hallarás tu profesión y todo lo demás se aclarará. Nunca es demasiado tarde para iniciar este proceso. La fuerza oculta. A fines de abril de 1519, luego de meses de enfermedad, el pintor Leonardo da Vinci estaba seguro de que la muerte tocaría su puerta en cuestión de días. En los últimos años, él había vivido en el castillo de Claux, en Francia, como huésped personal del rey de Francia, Francisco I. El rey lo había colmado de dinero y honores por considerarlo la viva encarnación del Renacimiento italiano que él había querido importar a Francia. Da Vinci había sido de gran utilidad para el monarca, aconsejándolo en todo tipo de asuntos importantes, pero ahora, a los 67 años de edad, su vida se acercaba a su fin y sus pensamientos se volcaban a otras cosas. Hizo su testamento, recibió los santos óleos en la iglesia y regresó a la cama esperando el final. Ahí, tendido, lo visitaron varios de sus amigos, incluido el rey, quienes lo notaron de ánimo especialmente reflexivo. Leonardo no era dado a hablar de sí mismo, pero ahora contaba recuerdos de su infancia y juventud, haciendo hincapié en el extraño e inverosímil curso de su vida. Siempre había creído que cumplía un destino y durante años lo había perseguido una pregunta particular. Y esta es: ¿existe una fuerza interior que hace que todos los seres vivos crezcan y se transformen? Si tal fuerza existía en la naturaleza, él querría descubrirla y buscaba señales de ella en todo lo que examinaba. Era una obsesión. Ahora, en sus últimas horas, una vez que sus amigos lo habían dejado solo, es casi indudable que Leonardo aplicó esa pregunta, de una forma u otra, al misterio de su vida, buscando señales de una fuerza o destino que hubiera impulsado su desarrollo, guiándolo hasta ese momento. Da Vinci habría comenzado su búsqueda recordando su infancia en el pueblo de Vinci, a 30 kilómetros de Florencia. Su padre, Piero da Vinci, era notario y firme miembro de la poderosa burguesía, pero como el chico había nacido fuera del matrimonio, tenía prohibido asistir a la universidad y practicar cualquiera de las profesiones nobles. Su educación escolar fue mínima, así que desde niño se vio abandonado a sus propios recursos. Lo que más le gustaba era pasear por los olivares en torno a Vinci y seguir un sendero específico que lo llevara a una parte muy diferente del paisaje. Densos bosques llenos de jabalíes, cascadas sobre ríos veloces, cisnes que se deslizaban en los lagos, extrañas flores silvestres que crecían junto a peñascos. La intensa variedad de la vida en esos bosques lo cautivaba. Un día, en que entró a hurtadillas a la oficina de su padre, tomó unas hojas de papel, mercancía más bien rara en esos días, de las que, sin embargo, siendo notario, su padre estaba bien abastecido. Las llevó consigo en su paseo al bosque y, sentándose en una roca, se puso a hacer bocetos de los diversos paisajes a su alrededor. Regresó un día tras otro a hacer lo mismo. Aún si había mal tiempo, se sentaba bajo refugio y dibujaba. No tenía maestros ni cuadros que admirar. Todo lo hacía a partir de lo que veía, con la naturaleza como modelo.
Descubrió de ese modo que al dibujar cosas tenía que observarlas con más detenimiento y captar los detalles que les daban vida. Una vez dibujó un lirio blanco y al observarlo con atención, su peculiar forma le impresionó. El lirio comienza como semilla y pasa luego por varias etapas, todas las cuales Leonardo había dibujado en los últimos años. ¿Qué hace que esta planta se desarrolle a través de esas etapas y culmine en una flor magnífica, diferente de cualquier otra? Quizá posee una fuerza que la impulsa a lo largo de esas varias transformaciones. A Leonardo le maravillaría la metamorfosis de las flores en los años por venir. Sí. Solo en su lecho de muerte, habría recordado sus primeros años como aprendiz en el estudio del pintor florentino Andrea de Andrea de Verrocchio. Se le había admitido ahí a los 14 años, gracias a la extraordinaria calidad de sus dibujos. Verrocchio instruía a sus aprendices en todas las ciencias necesarias para generar las obras que se producían en su estudio: ingeniería, mecánica, química y metalurgia. Leonardo ansiaba aprender todas esas habilidades, pero pronto descubrió algo en sí mismo. No podía hacer sencillamente lo que le encargara. Debía convertirlo en algo propio, inventar en vez de imitar al maestro. Una vez, como parte de su labor en el estudio, se le pidió pintar un ángel en la amplia escena bíblica diseñada por Verrocchio. Decidió entonces hacer que su parte de la escena cobrara vida a su propia manera. En primer plano, frente al ángel, pintó un arriate, pero en lugar de las usuales versiones generalizadas de plantas, representó los especímenes florales que había estudiado tan detalladamente de niño, con una suerte de rigor científico que nadie había visto hasta entonces. En cuanto al rostro del ángel, experimentó con sus pinturas y produjo una mezcla que dotó al ángel de un suave destello, el cual expresaba su ánimo sublime. Para captar este ánimo, Leonardo pasó tiempo en la iglesia local observando a los fieles en devota oración, y la expresión de un joven le sirvió de modelo para el ángel. Por último, resolvió ser el primer artista en crear alas realistas de ángeles. Con este propósito, fue al mercado y compró varias aves. Dedicó horas enteras a hacer bocetos de sus alas, la forma exacta en que se fundían su cuerpo. Quería crear la sensación de que las alas habían surgido naturalmente de los hombros del ángel y le permitían volar. Pero como de costumbre, no se detuvo ahí. Al terminar su labor, se obsesionó con las aves y en su mente se gestó entonces la idea de que quizá un ser humano podría volar si él era capaz de deducir la ciencia detrás del vuelo de un ave. A partir de esa fecha, dedicaba varias horas a la semana a leer y estudiar todo lo que podía sobre pájaros. Así era como operaba naturalmente su inteligencia. Una idea originaba otra. Da Vinci había rememorado sin duda la peor época de su vida. El año 1481, pidió entonces a Lorenzo de Medici que le recomendara a los mejores pintores de Florencia para decorar el templo que acababa de construir, la Capilla Sixtina. Medici cumplió enviando a Roma a los mejores artistas florentinos, menos a Da Vinci, a quien no apreciaba. Medici era del tipo literario, empapado en los clásicos. Leonardo no sabía leer latín y tenía escaso conocimiento de los antiguos. Poseía por naturaleza una inclinación más científica, pero en la raíz de su resentimiento, es que leí nariz, pero en la raíz de su resentimiento por ese desaire había algo más. Había terminado por aborrecer la dependencia impuesta a los artistas para obtener el favor real y vivir de un encargo tras otro. Se había cansado de Florencia y de la política cortesana que reinaba ahí. Tomó así una decisión que cambiaría por entero su vida: establecerse en Milán e idear una nueva estrategia para su sustento. Sería algo más que pintor. Ejercería todos los oficios y ciencias que le interesaban: arquitectura, ingeniería,
ingeniería militar, hidráulica, anatomía, escultura. Si un príncipe o patrono requería sus servicios, podría fungir como consejero y artista general a cambio de una generosa remuneración. Su mente decidió trabajar mejor cuando se ocupaba de varios proyectos al mismo tiempo, porque esto le permitía establecer toda clase de asociaciones entre ellos. Para proseguir con su examen de conciencia, Da Vinci habría recordado el gran encargo que aceptó en esa nueva fase de su vida. Una enorme estatua ecuestre de bronce, se movió, una enorme estatua en bronce, una pieza tan grande implicaría una hazaña de ingeniería que habría desanimado a todos los artistas de ese tiempo. Trabajó durante meses en el diseño de esta obra y para ponerla a prueba elaboró una réplica en arcilla que exhibió en la plaza principal de Milán. La obra era gigantesca, equivalente a un edificio de gran tamaño. Las multitudes que se congregaron a admirarla quedaban impresionadas. Sus dimensiones, la impetuosa posición del caballo capturada por el artista, su aspecto aterrador. Por toda Italia corrió la voz de esta maravilla y la gente esperaba con ansias su realización en bronce. Con este fin, Da Vinci inventó un método de fundición totalmente nuevo. En vez de dividir en secciones el molde del caballo, lo haría en solo una pieza, empleando una inusual mezcla de materiales preparada por él mismo, que fundiría como un todo, lo que daría al caballo una apariencia mucho más orgánica y natural. Pero meses después estalló la guerra y el duque necesitó todo el bronce de lo que podía echar en mano para la artillería. Finalmente, la estatua de arcilla fue desmontada y el caballo no se produjo nunca. Otros artistas se burlaron de la insensatez de Leonardo. Había tardado tanto en encontrar la solución perfecta que, naturalmente, los hechos habían conspirado en su contra. Una vez el propio Miguel Ángel se mofó de él, diciéndole: «Hiciste un modelo de un caballo que nunca pudiste fundir en bronce y al que, para tu vergüenza, renunciaste. ¿Y el torpe pueblo de Milán tuvo fe en ti?». Para entonces, sin embargo, él ya se había acostumbrado a insultos sobre su lentitud para trabajar, y lo cierto es que no lamentó nada de aquella experiencia. Le había permitido poner a prueba sus ideas sobre cómo diseñar proyectos a gran escala y aplicaría en otra cosa esos conocimientos. Además, el producto terminado no le importaba mucho. Lo que siempre le había emocionado era la búsqueda y el procedimiento para crear algo. Reflexionando en su vida de esta manera, habría detectado claramente la operación de una especie de fuerza oculta en él. De niño, esa fuerza lo había atraído a la parte más silvestre del paisaje, donde pudo observar la variedad más intensa y considerable de la vida. Esta misma fuerza lo había impulsado a trabajar para Verrocchio. Lo alejó de las cortes de Florencia y el ego inseguro que Florencia había entre los artistas, evidentemente. Lo lanzó a la intrepidez extrema, esculturas gigantescas, el intento de volar, la disección de cientos de cadáveres para sus estudios anatómicos, todo para descubrir la esencia misma de la vida. Vista desde esa perspectiva, su existencia toda tenía sentido. De hecho, era una bendición que hubiese nacido ilegítimo, pues le había permitido desarrollar su estilo propio. Aún el papel en su casa parecía indicar un destino. ¿Y si se hubiera rebelado contra su fuerza? ¿Y si tras el rechazo de la Capilla Sixtina hubiera insistido en ir a Roma con los demás para ganarse a toda costa el favor del Papa en vez de buscar su propio camino? ¿Habría podido hacerlo? ¿Y si hubiese dedicado principalmente a pintar para ganarse de mejor manera la vida? ¿Y si hubiera sido como los otros, terminando sus obras lo más rápido posible, le habría ido bien? Pero no hubiera sido Leonardo da Vinci. Su vida habría carecido del propósito que tenía e inevitablemente las cosas habrían marchado mal. Esta fuerza oculta en él, como la del lirio que bocetó tantos años antes, había derivado en el pleno florecimiento de sus capacidades. Da Vinci había conseguido fielmente su guía hasta el final y, habiendo completado su curso,
era hora de morir. Quizá en ese momento regresaron a él esas palabras, escritas años atrás en su libreta. Así como un día rebosaste, trae consigo... Puta madre. Libreta. Así como un día rebosante trae consigo dulces sueños, una vista bien empleada procura una muerte dulce. Y terminamos con esta frase de José Ortega y Gasset. Entre sus varios seres posibles, cada hombre siempre encuentra uno que es su ser genuino y auténtico. La voz que lo llama a ese ser auténtico es lo que denominamos vocación. Pero la mayoría de los hombres se dedican a silenciar esa voz de la vocación y negarse a oírla. Consiguen hacer ruido en ellos para distraer su atención a fin de no escucharla, y se defraudan sustituyendo su ser genuino por un falso curso de vida.